Bien, luego de escuchar la prolongada locución hecha por el señor representante del Ministerio Público, en el cual expone la formalización de su denuncia, la defensa técnica de la denunciada contradecirla y solicita a su despacho se declare no al lugar para abrir instrucción. Nada dice sobre los elementos que debe contener la conducta sancionada como pertenencia a una organización terrorista. Se hace necesario recurrir a la doctrina y la jurisprudencia para verificar qué se concibe como organización terrorista. Situación diferente es, por ejemplo, en la legislación española, que sí lo establece con claridad. Y ello no implica, como mencionó el señor fiscal, se están yendo a otras realidades. Existe una disciplina del derecho que se llama el derecho comparado, y justamente es una de las fuentes del derecho para resolver, para verificar en la doctrina, en la jurisprudencia, y no se puede ignorar, pues, no se puede hacer ese tipo de afirmaciones en un foro jurídico, menos por un señor fiscal. Podemos verificar que existe unanimidad en la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional y extranjera, que el delito de pertenencia a una organización terrorista requiere de un elemento teleológico. Esto consiste en que la finalidad de toda organización terrorista es cometer actos de terrorismo. Implica los verbos rectores provocar, crear o mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población en un sector de ella. También el verbo realizar actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad personales o contra el patrimonio, siempre con el empleo de armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública. Entonces, lo que tendría que haber ofrecido el Ministerio Público como marco fáctico de su denuncia es que mi defendida se encuentra organizada con otras personas con la finalidad de perpetrar actos concretos y actuales para provocar, crear o mantener estado de zozobra, alarma o temor en la población, o también que mi defendida se encuentre integrada a un colectivo orgánico que realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad personales o contra el patrimonio, empleando como medios comisivos armamentos y o explosivos o cualquier otro material de similares características destructivas. Y acá no nos puede venir el señor representante del Ministerio Público a decir: no se acuerdan cómo fue en el pasado, en los 80, no, eso ya es cosa juzgada. Creo que ya han habido procesos que han juzgado esos hechos. O no, en el futuro va a ser. Creo que el ejercicio de la función fiscal no es una bola de cristal, pues, ¿no? Son actos concretos y actuales. Pero el señor fiscal, para evadir este elemento teleológico que es indispensable del tipo penal, fuga al pasado o fuga al futuro. Solicitamos que se declare el no al lugar para lo que solicita este señor fiscal, por ausencia del elemento teleológico del tipo penal, planteada por él mismo. ¿Qué le atribuye el representante del Ministerio Público a mi patrocinado? Una serie de hechos. Si, por ejemplo, habla, ¿no? Vamos a mencionarlos. Dice, por ejemplo, acción de Agipro al participar en una movilización organizada por el sector educación contra el autogolpe fujimorista. Agipro. Veo varios términos: Abigur,
Agipro. Y eso sucede por copiar a veces íntegramente los informes de la policía, pues, porque eso es jerga policial, eso no fluye en ninguno de los elementos de convicción. ¿Y a qué se refiere? ¿Agipro o agitprop? Porque de lo que se conoce, lo que existe es agitprop, y se recoge de manera errónea una terminología propia de organizaciones que resistieron al fascismo en la primera mitad del siglo XX en Europa, y hablaban ahí de su agitación y propaganda contra el fascismo, lo cual nos indica que es errónea la idea del señor representante del Ministerio Público, porque nos presenta como que la agitación, los únicos que hacen agitación y propaganda son los terroristas de Sendero Luminoso. Falso, pues, señor. Toda organización que quiera hacer política hace agitación y hace propaganda, más aún si pretende un cambio. Ha habido agitación para que en el Perú haya, pues, el movimiento emancipador. Ha habido agitación, pues, ¿no? Propaganda, pues, es obvio, ¿no? Y en esos tiempos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue, pues, el momento más intenso que se vivió del tema, pues, del uso de la propaganda política por parte de los socialistas contra los fascistas, ¿no? Y hoy se distorsiona, ¿no? Como señala el jurista italiano Ferraioli, se abandona, se desnaturaliza, y se pretende abandonar esas buenas tradiciones de los partidos políticos de hacer propaganda, de agitar a las masas, por el clientelaje político, el partido empresa que regala cosas, que da dádivas. Bueno, eso se viene, pues, a propender acá. En fin, ¿no? Son opiniones de juristas. Consideramos que en este caso la manifestación de opiniones está relacionada directamente con el derecho constitucional de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, numeral 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la cual tiene que ver con el derecho al escrutinio ciudadano con respecto a la administración de justicia. Ya varios días vienen, pues, los familiares en las afueras del centro de detención a manifestar su desacuerdo. Entonces no vaya a ser que el señor fiscal de acá a un tiempo diga que ese es un elemento de convicción para querer criminalizarlos. Bueno, este perfil de fiscales, todo se puede esperar, por haber participado en la marcha por el Día del Proletariado Internacional. Se trata de otro hecho público, simplemente reflejaría el ejercicio de derechos fundamentales por parte de mi defendida, de libertad de reunión, de opinión, de expresión. La celebración del 1 de mayo es una tradición internacional desde finales del siglo XIX, hecho que no puede escapar al conocimiento de quienes tienen formación jurídica, y se supone que en sus clases de pregrado lo han estudiado como parte del curso de Derecho Colectivo del Trabajo. Entonces, por favor, no que ella fue con tales o que se comunicó con tales. ¿Hay alguna distinción? ¿Dónde está normado eso que nos está diciendo? Resulta un exceso inaceptable criminalizar por este tipo de actos. Yo quiero referirme al término lucha de dos líneas, pues el señor fiscal, no sé si por desconocimiento, espero que no sea por malicia, refiere que ese término lucha de dos líneas aparece por primera vez en la historia en un informe de construcción que data del año 2008, y sin tener una explicación, ¿no? El señor fiscal parece que no tiene una explicación de qué se trata de la lucha de dos líneas, y para dar respuesta a ello no se requiere una investigación de tipo policial. ¿No quieres saber qué es la lucha de dos líneas? No mandes, pues, agentes encubiertos, no te van a confundir más de lo que ya estás, sino un repaso de los textos de historia. En las bibliotecas hay textos de historia, ahora, ¿no? Felizmente en internet también, y ahí podremos verificar que lucha de dos líneas no es ningún precepto creado en el Perú del año 2008 o en el Perú de los años 80 de Sendero Luminoso, sino que se remonta a contextos como las confrontaciones ideológicas entre Karl Marx y los representantes del anarquismo.
durante el siglo XIX. ¿De dónde sale eso que recién aparece el año 2008? Espero que no me responda volviéndome a repetir todo lo que ha escrito en un documento. Señala usted cuál es la norma, pues. ¿Cuál es la antijuricidad de esta conducta? No evada, por favor, señor fiscal, ninguna. Solo, ¿quién nos va a decir? El señor, que se van a reconstituir y que ya viene el inicio de la lucha armada, cual si se tratara de un enviado del futuro o de un ser que tiene capacidades de pronóstico del futuro, ¿no? Bueno, yo veía algunos que aparecían en algunos programas de televisión pronosticando cómo va a ser el año 2021. No sabía que en la fiscalía también había gente con estas capacidades, pero en fin, de todo hay en la viña del Señor. Por incluir los informes 194, 2020, 2003, 2020, que en realidad, seamos sinceros, pues, ¿no? Le sirvieron de plantilla al señor representante del Ministerio Público, pero el problema no es tanto que le sirvieron de plantilla, sino que los informes no son actos de investigación, no son pruebas, señor. Los informes son opiniones. Es como si mis escritos yo pretendiera que se incorporaran como pruebas, son mis opiniones. Entonces las opiniones de determinados respetables policías se quiere incorporar como prueba. Ahora se plantea, ofrece el acta de registro domiciliario, se le ha incautado tal y tal, ¿no? Fotocopia con letras negras, monitor LED, etcétera. Pero ¿por qué dice que luego de los peritajes ya se determinará? ¿Y por qué los ofrece como elemento de su incriminación? En todo caso, ofrézcalo en la parte de donde solicita usted la actuaciones probatorias que se darían dentro de la instrucción que usted pretende. Pero no lo ponga acá como si eso reforzara su elemento de convicción. Entonces, nos llena de datos, nos llena de hojas y llena estas cosas que no corresponden. Incluso cuestionable. Usted se ha llevado el monitor LED marca Samsung de mi cliente. Si usted sabe, todo el mundo sabe que de ahí no va a extraer ninguna información. ¿Qué memoria tiene el monitor para que se lo lleve? Es parte de los excesos, ¿no? Y que si no fueron ustedes, pues no supieron controlarlos, ¿no? Tal. Muchas gracias. Muy bien. A usted, señor fiscal. ¿Dónde saca que el derecho a comprar es fuente de derecho? Donde yo sé, esto no es fuente de derecho. Porque de lo que acaba de oralizar el señor representante del Ministerio Público me refleja un debate puramente ideológico y que en ningún pasaje hace referencia a cumplir con el elemento teleológico del delito de pertenencia a organización terrorista. Es decir, veo una ausencia, eso es lo que noto y rescato de lo que acaba de realizar el señor representante del Ministerio Público y que me confirma la ausencia del elemento teleológico a lo largo de toda su imputación. Muchas gracias, señor juez, es lo que quería referir.